Excelente, muchas gracias, Luis. Eh, sí, efectivamente, bueno, se habla mucho de esto de la repatriación de capitales. Esta vez viene el artículo 11 de la Ley de Cumplimiento Tributario, que ya pasó el Tribunal Constitucional. Vamos a ver qué es lo que sucede en su promulgación, digamos. El, Esto ya lo tuvimos en la ley 20.780, ¿cierto? Del año 2014. En aquella oportunidad venía en el artículo 24 transitorio, venía con una tasa única de repatriación del 8%, y ahora viene una temática similar, ¿cierto? Y que básicamente aumenta la tasa al 12%. Y lamentablemente, eh, no sé si fue por error de redacción de la ley. La verdad es que no quiero entender por qué se hizo de esa forma, que va a tener un plazo de ejecución bastante acotado, digamos. Básicamente la ley no habla de que esto se puede hacer hasta el mes de noviembre del año 2024. Básicamente, esta ley lo que dice es que entrará en vigencia un mes después de su publicación y se podrá declarar las rentas que vamos a ver posteriormente, la repatriación de capitales, hasta el 30 de noviembre del mismo año. Y eso nos deja acotados, digamos, hoy día, a un solo mes, en caso de que la ley se publique ahora en octubre, porque si se publica en noviembre, no sé si esto va a ser letra muerta, qué es lo que va a suceder, porque como empieza a regir un mes después, hasta noviembre del mismo año, si se empieza a regir en diciembre, quedamos sin aplicación de la norma. Así que tengo ciertas dudas al respecto. Me gustaría que a lo mejor se pudiera postergar su publicación y se publicara en diciembre, por ejemplo. Y si se publica los primeros días de diciembre, va a entrar en vigencia en enero del 2025 y tendríamos hasta el 30 de noviembre del año 2025 para poder hacer la repatriación de capitales, un plazo mucho más extenso, mucho más adecuado, a mi entender, para lo que importa la repatriación de capitales, porque básicamente vamos a entender hoy día, si es que algunos de ustedes no hicieron la repatriación de capitales en el año 2015, hoy día pueden entender un poco más qué es lo que involucra este proceso. Entonces, en primer lugar, se trata de un sistema voluntario de declaración. No es obligación para nadie, ¿cierto? Es una declaración, como les señalaba recientemente, voluntaria para el contribuyente. En esta declaración, el contribuyente reconoce frente a la administración tributaria, frente al Servicio de Impuestos Internos, el carácter de beneficiario de rentas o bienes y reconoce también el hecho de no haber cumplido oportunamente con las obligaciones tributarias que conllevaban esas rentas o bienes del exterior. Todo eso, en su esencia, es un sistema que está destinado a regularizar todos estos bienes o rentas para que el contribuyente no quede en esa suspensión de incumplimiento. ¿Ya? Este impuesto tiene un carácter de único y sustitutivo. ¿Ya? ¿En qué sentidos? Se establece una tasa del 12% y esta es sustitutiva de cualquier obligación tributaria que hubiese sido obligatoria previamente y que no haya sido cumplida por el contribuyente. Por lo tanto, por eso es que se le llama repatriación, ¿cierto? Porque se entiende que son rentas que estaban en el exterior, que el Servicio de Impuestos Internos nunca tuvo conocimiento de esas rentas porque el contribuyente jamás las declaró. Por lo tanto, lo sabían en el otro país, pero en Chile, donde está el contribuyente, esas rentas no eran conocidas. Entonces, una manera de darlas a conocer es a través de esto que se llama la repatriación de capitales. Este impuesto, como lo dije, 12% único y sustitutivo de toda obligación previa emanada de los bienes y rentas que se están declarando. ¿Es un sistema extraordinario? Bueno, anteriormente también se decía lo mismo, que era extraordinario, ¿cierto? Porque es un sistema que obedece una circunstancia excepcional, como
particularidades, ¿cierto? Son estos salvavidas que establecen algunas administraciones, ¿cierto? Algunos gobiernos para poder regularizar impuestos que no han sido declarados. Se establecen tasas preferenciales, ¿cierto? Recordemos que las tasas de los contribuyentes, personas naturales en Chile podría llegar hasta el 35-40%, ¿cierto? Y en el caso de las empresas podría llegar hasta un 27%. Por lo tanto, se establece una tasa cómoda, ¿cierto? Accesible del 12% para que los contribuyentes se sientan tentados a utilizar este sistema excepcional. Se discutió mucho la incorporación de esta norma en la reforma tributaria. Hubo muchos economistas que participaron de esta discusión, porque como ya les mencionaba, en el año 2014 esto ya sucedió y ya se vio como algo extraordinario hace 10 años. Entonces, había muchos economistas que decían que no era recomendable volver a repetir un procedimiento extraordinario porque ya dejaba de ser extraordinario, dejaba de ser excepcional, porque ya se hizo una vez, 10 años después se vuelve a hacer de nuevo, entonces se puede crear esa sensación de algún contribuyente que diga, pucha, ¿sabes qué? Lo hicieron en 2014, no me acogí, lo hicieron ahora, quizás a lo mejor si no me acojo, en 10 años más van a volver a hacerlo para tratar de recaudar dinero y a lo mejor en 10 años más me acojo. No sé, había muchos economistas que daban esa percepción respecto de incorporar nuevamente este sistema extraordinario, ¿ya? O sea, de decir, pucha, crea la sensación de que ya deja de ser extraordinario, deja de ser excepcional porque se va repitiendo cada 10 años. Esperemos que esta sea la última vez. Para nosotros como asesores tributarios siempre es bueno que el Estado, el fisco, dé una especie de salvavidas frente a muchas situaciones de multas, intereses, reajustes que importan cuando uno no declara ciertas obligaciones. Entonces, para nosotros y para los contribuyentes siempre es muy tentador, pero a mi juicio ya si se sigue repitiendo en el tiempo deja de ser excepcional, deja de ser extraordinario y ya pasa a ser un común denominador dentro de las administraciones. Esperemos que esto no suceda. El sistema es transitorio, ¿cierto? Porque es un proceso de declaración de un impuesto especial que tiene una vigencia acotada, en este caso es una vigencia muy acotada si se llega a publicar en el mes de octubre del 2024. Por lo tanto, tiene esa particularidad solamente hasta el 30 de noviembre. Ya luego de eso no hay más sistema extraordinario, ya no hay más excepciones y se entiende que no volverían a suceder en un futuro. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las reglas, los efectos que tiene esta declaración? En primer lugar, básicamente se tienen que acoger los contribuyentes que sean domiciliados, residentes, establecidos o constituidos en Chile con anterioridad al 1 de enero del 2023, por todas las rentas obtenidas hasta el 31 de diciembre del año 2023. Rentas y bienes obtenidos antes del 31 de diciembre del 2023, contribuyentes que estén establecidos y constituidos en Chile, residentes y domiciliados, antes del 1 de enero del 2023. Esto básicamente evita que lleguen contribuyentes nuevos solamente a acogerse a esta norma y usen una tasa beneficiosa, ¿cierto? No estando en un incumplimiento real. ¿Qué efecto, cierto? Esta futura ley, ¿cierto? Dispone que con la presentación de la declaración misma, los contribuyentes autorizan al Servicio de Impuestos Internos, autorizan a la Unidad de Análisis Financiero, autorizan al Banco Central y autorizan a cualquier otra institución u órgano del Estado para que pueda tener injerencia en este proceso para requerir a los bancos información específica sobre las rentas que se están declarando en la declaración, valga la redundancia, y los bancos deben entregar esta información sin más trámite que la misma solicitud de estas instituciones, siempre y cuando vayan acompañadas de una copia de la declaración que da cuenta de la presentación. Además de eso, con el fin de dar cumplimiento a estas obligaciones que establece la ley, la presentación se entiende que autoriza también al Servicio de Impuestos Internos y a otros órganos
con la consiguiente y recíproca obligación especial de estricta reserva que contiene este artículo, para intercambiar entre sí la información proporcionada por los bancos en los términos que indiqué previamente. O sea, esto se rige, si bien es cierto, se puede pedir información, pero todo bajo estricta reserva. Esta declaración, al igual que como se hizo en el año 2015, no puede tener efectos en fiscalizaciones posteriores, en fiscalizaciones de otro tipo de impuestos. No puede ser utilizada esta información para otro tipo de fines que no sea la fiscalización o la validación de la declaración misma. ¿Qué bienes puedo acoger a este beneficio? En primer lugar, todos los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, ya sean acciones, derechos en sociedades constituidas en el exterior, derechos en los beneficios de los trusts, un fideicomiso. Se incluyen también dentro de esta categoría toda clase de instrumentos financieros o valores, ya sean bonos, cuotas de fondos, depósitos u otros similares, que sean pagaderos en moneda extranjera, que hubiesen sido adquiridos antes del 1 de enero del 2023 y sus rentas, las rentas provenientes de estos bienes, hayan sido percibidas hasta el 31 de diciembre del 2023. Más allá, no puede ser incorporada en esta declaración. Pueden incorporarse divisas, ¿cierto? Todo tipo de instrumentos cambiarios, rentas, las rentas que provienen de los bienes que indiqué previamente, ¿cierto? Ya sean dividendos, utilidades, intereses, cualquier incremento patrimonial que se origine a propósito de los bienes antes mencionados. Ahora bien, hay casos de bienes que, de acuerdo a la legislación extranjera, tengan titularidad o propiedad común mientras viva uno de los titulares o propietarios. Siempre se considerará el porcentaje según la prorrata que fijen las partes mediante escritura pública. Eso es lo que manda. ¿Ya? Luego, ¿qué bienes no se pueden incorporar? En este caso se excluyen todos los bienes o rentas que al momento de la declaración se encuentren en países o jurisdicciones catalogadas como de alto riesgo o no cooperativas en materia de prevención y combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿cierto? Por el Financial Action Task Force, ¿cierto? Lo que denominamos el GAFI, ¿cierto? Que tiene en su página web una lista negra y una lista gris. La lista negra son los países que definitivamente están catalogados como de alto riesgo y que no cooperan, como son Singapur, la República Democrática de Corea, Irán y Birmania. No hay más que estos 4 países. Y existe también esta lista gris que está en este Financial Action Task Force, ¿cierto?, que establece países que están en vías están en el ojo de esta institución, están siendo controladas y están trabajando para mejorar su prevención y combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. ¿Cuáles son estos países que están en la lista gris? Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Croacia, República Democrática del Congo, Haití, Kenia, Mali, Mónaco, Mozambique, Namibia, Nigeria, Filipinas, Senegal, Sudáfrica, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Venezuela, Vietnam y Yemen. No existen más países que puedan estar fuera de este proceso. ¿Cómo se prueba esta declaración? ¿Cierto? Porque ya vamos a ver que hay que presentar antecedentes de respaldo. Si son bienes situados en Chile que son pertenecientes a una entidad offshore, ¿cierto? Y que el beneficiario de esta entidad sea un contribuyente, en estricto rigor, yo soy contribuyente en Chile, tengo un bien, un departamento, una oficina en Miami, ¿cierto? Y las rentas de arrendamiento las percibo, ¿cierto? Son bienes situados afuera en las cuales el beneficiario está acá en Chile, ¿cierto? En este caso, cuando son bienes y rentas que se encuentran fuera del país, que a cualquier título se encuentren en poder o nombre de una sociedad o entidad extranjera en que el contribuyente sea el beneficiario, tenga participación o sean de su propiedad, según corresponda,
el declarante tiene que acompañar todos los documentos que acrediten el derecho de la sociedad, que acrediten su derecho a beneficiarse, ¿ya? Y además todos los documentos que demuestren el derecho del declarante en aquellas sociedades o entidades extranjeras, ¿ya? Hay que demostrar la propiedad, ¿cierto? Respecto a aquellos bienes que figuran a nombre de un mandatario, en este caso, si los bienes figuran a nombre de un mandatario, se debe acompañar todos los documentos que acrediten que están a nombre de este y se debe acompañar ese mandato donde consta el carácter de beneficiario del declarante. Cuando hablamos de bienes que están bajo administración de una fundación, de un trust o de un encargo fiduciario, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Corresponde acreditar que efectivamente se encuentran bajo su dominio o administración o que tienen el carácter de beneficiario, acompañando todos los documentos de constitución y aquellos necesarios que sirvan para acreditar el derecho que invoca el contribuyente. Ya, en el fondo, yo tengo que acreditar por qué soy el beneficiario y qué documentos respaldan que yo soy el beneficiario de esto. En esa materia, entre otros documentos que pueden acompañarse, en el caso de las fundaciones, por ejemplo, es el acta fundacional, el instrumento que haga sus veces de documento constitutivo, el reglamento del órgano, ¿cierto? El reglamento emitido por el fundador, el consejo de fundación o el protector, entre otros. En el caso de un encargo fiduciario, ¿cierto? Los documentos en que conste el encargo o cualquier otro documento que acredite la existencia del encargo. Y por último, en el caso de un trust, ¿cierto? El instrumento constitutivo del mismo trust, sus enmiendas y sus cartas de deseos. En general, yo debo acompañar todos los documentos que acrediten que yo soy el beneficiario cuando tengo terceros participando de intermediarios, ¿ya? Cuando se trata de bienes que deban ser inscritos en el exterior, ¿cierto? En ese caso, respecto de esos bienes, lo que se debe presentar es un certificado emitido por esa entidad encargada del registro en el país en que corresponda. En ese certificado debe constar la singularización de los bienes, el hecho de estar registrados o inscritos a nombre del contribuyente o de una entidad que sea propiedad del contribuyente, de su mandatario o de su encargado fiduciario, ¿ya? Respecto de acciones u otros títulos nominativos, en este caso, se debe acompañar copia de los mismos títulos, incluyendo una certificación del emisor o del órgano registral correspondiente en que se dé cuenta de la vigencia de los títulos y lo más importante es de la fecha de emisión. Recordemos que hay y de adquisición, obviamente. ¿Por qué? Porque debemos acreditar que esos títulos fueron adquiridos antes del 1 de enero del 2023. Por lo tanto, es muy importante que en la certificación venga el inicio, venga la fecha de adquisición, ¿ya? Y obviamente tiene que tener una fecha de emisión porque debe estar emitido a una fecha próxima a la declaración y no debe ser un certificado de hace 15 años atrás. En caso que los títulos sean custodiados por depósitos de centrales de valores, corredoras, bancos o entidades extranjeras de cualquier clase, ¿cierto? Llámense la Reinvial, Central Bank, etcétera, ¿cierto? Basta con un certificado que emita tal entidad, ¿ya? Que dé cuenta de los activos de que es propietario o beneficiario el declarante. En ese certificado, al igual que como lo mencioné anteriormente, debe constar la fecha de adquisición, la fecha en que se recibió en custodia y la fecha en que se han entregado tales títulos por el declarante, ¿ya? Cuando son derechos ejercidos de manera indirecta, ¿cierto? O a través de entidades como trust, encargos, fundaciones, mandatarios, etcétera, siempre se deben identificar al contribuyente o settlor, al administrador, al encargado fiduciario o el trustee, la junta directiva, la persona o entidad que administra la fundación y a los beneficiarios finales de tales bienes o rentas, siempre acompañando copia del mandato, del acto constitutivo de la fundación, encargo fiduciario o trust. Esos son los documentos que yo encargo a través para acreditar la propiedad y el beneficio de estos bienes. ¿Y cómo es el procedimiento? Bueno, en este caso yo estoy acompañando aquí los formularios que se presentaban el año 2015, ¿ya?
Porque como no ha salido de la ley, el Servicio de Impuestos Internos aún no ha señalado el formato de los formularios para esta declaración, sin perjuicio de que como son los mismos bienes, divisas y rentas, probablemente se ocupe el mismo formulario. El Servicio de Impuestos Internos dijo que iba a establecer el formulario 1920. Ahora, no sabemos si lo va a exigir en el mismo formato porque la resolución aún no ha salido. Entonces, este es el formulario que se ocupaba en su oportunidad, que tenía cuatro aspectos relevantes. En primer lugar, tenía la identificación del declarante, ¿cierto? Donde teníamos que establecer toda la individualización, si es una empresa, el nombre de fantasía, la profesión o ocupación de la persona, la nacionalidad, el número de pasaporte, el RUT del declarante, la dirección en el país de origen, si es que la tuviera, el domicilio para efecto de notificación del giro, un teléfono de contacto, un correo electrónico del declarante, el nombre de representante o mandatario para efectos de la presentación. Recordemos que en el caso de los asesores, ¿cierto? Representábamos a estos declarantes, ¿cierto? Y debíamos estar debidamente identificados porque nosotros somos la contraparte entre el contribuyente y el Servicio de Impuestos Internos. Se debía establecer un resumen del inventario y la determinación del impuesto. Se debía identificar a las personas naturales que son propietarias o beneficiarias finales de la sociedad o de la entidad declarante. Y por último, la identificación del banco comercial en caso de ingresar los bienes y divisas o rentas al país. Esto es en caso de ingresar los bienes, divisas y o rentas al país. Recordemos que el hecho de declarar una renta no tributada no va de la mano con la obligación de traerse los fondos a Chile. Eso no es una obligación. Tú puedes seguir dejándolo en el extranjero, pero ahora regularizados totalmente la información en Chile, o bien traértelo. En caso de que te lo quiera traer, tienes que identificar cuál es la institución bancaria, el número de cuenta, ¿cierto? La fecha probable en que estos montos van a ingresar y el monto probable que te vas a traer en pesos. Eso es lo que había que declarar en aquella oportunidad. Se debía acompañar un inventario, un relato y los respaldos correspondientes. En este caso, ¿cierto? Yo les pongo aquí un ejemplo de la institución donde estaban estos fondos, ¿cierto? La cuenta de referencia, desde cuándo estuvieron los fondos, hasta cuándo estuvieron los fondos, cuál fue el saldo inicial, cuántos depósitos de fuente chilena hubieron, cuántas inversiones se recibieron, cuántas transferencias se realizaron, cuántos retiros se realizaron, cuántos cargos hubieron, las valorizaciones de los mismos y los saldos finales. ¿Ya? Básicamente eso es para construir la base imponible. ¿Por qué? Porque muchas veces no es todo lo que tú tienes afuera lo que tienes que declarar o lo que tienes que acoger. ¿Por qué razón? Por ejemplo, si yo obtuve una herencia en Chile y la herencia pagó el respectivo impuesto a la herencia, ¿cierto? Está todo regular, pero yo tomé esos fondos y los mandé a Estados Unidos y nunca declaré las rentabilidades acá en Chile. Ahora perfectamente puedo declararlas, pero no tengo por qué declarar y formar parte de mi base imponible de regularización el monto con el cual inicié, el capital inicial. ¿Por qué? Porque ese capital inicial ya pagó sus impuestos en Chile y no tiene por qué volver a pagar un impuesto, ni siquiera sustitutivo. Entonces, en ese caso se incorporan solamente las rentabilidades que tuvieron estos fondos. Tienen que tener mucho ojo que esto es para regularizar rentas y bienes que no hayan sido declarados. Cuando su fuente fue debidamente declarada y cumplió su tributación, usted tiene que incorporar solamente aquella parte de los fondos o de los bienes que no ha sido declarado en Chile. Eso es muy importante que lo sepan. ¿Y cómo vamos a hacer, vamos a relacionar este inventario con la base imponible? Bueno, acompañamos un relato. En este caso, aquí les pongo un ejemplo de un relato que utilicé el año 2015, ¿cierto? En donde uno cuenta de dónde pusieron los fondos, porque siempre hablamos de lo que es la trazabilidad. Entonces,
para acreditar la trazabilidad había que informar el origen de esos bienes, la naturaleza, la especie, el número, la cuantía, el lugar en que se encuentran y se debía indicar las personas o cantidad en los que los tengan a cualquier título. Entonces todo eso se especificaba en un relato. Luego de eso se acompañaban todos los respaldos, ¿cierto? Y el Servicio de Impuestos Internos entregaba este certificado, que ahora deberían entregar un certificado similar, donde decía que el Servicio de Impuestos Internos certifica que un contribuyente, tanto, ¿cierto?, presentó con X fecha la declaración jurada, ¿cierto?, de tales folios, y ahí el servicio decía, recordamos que el servicio puede girar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación, y pedía estar atento. Estando atento, ¿cierto? Luego se emitía el giro. En este caso, el giro se pidió, para efectos del ejemplo, se pidió en moneda extranjera, el giro estaba en dólares, ¿cierto? Se notifica el giro al contribuyente y luego el giro debe ser pagado dentro de los 10 días hábiles siguientes a su notificación. Una vez que está pagado el giro, ¿cierto? Y el servicio da cuenta de ese pago, recordemos que los giros se pueden pagar en pesos, en dólares o en euros. Si se paga en pesos, se puede pagar en cualquier institución bancaria o en la Tesorería General de la República. Si el giro se paga en dólares o en euros, solamente se pueden recibir los pagos en las oficinas de la Tesorería General de la República. ¿Ya? Ahí no les sirven los otros bancos. Ojo con ese trámite. Y una vez que está pagado el giro, el Servicio de Impuestos Internos debería entregar un certificado muy similar a este. Les recuerdo que este certificado es el que entregaba en aquella época, ¿cierto? Donde el servicio daba cuenta que se había hecho la declaración con tales folios, que el giro se encontraba pagado y que además, al igual que ahora, el servicio dispone de 12 meses después de presentada la solicitud, ¿cierto?, para fiscalizar cualquier inconveniente, cualquier materia de las que se estaban declarando. Ya, luego, transcurrido ese plazo de 12 meses, la declaración se entiende de pleno derecho que queda firme. Y como les mencionaba anteriormente, como todo esto está sujeto a una debida reserva, ya no se puede utilizar esa información para absolutamente nada más. ¿Ya? Bueno, esa ha sido la presentación, Luis. Ha sido lo que es la repatriación de capitales. Vamos a ver qué es lo que va a suceder ahora que, que se publique. Vamos a ver cuándo se va a publicar. La verdad es que espero haber solucionado algunas dudas que ustedes tenían respecto del proceso, respecto de los plazos. Traté de abarcar lo más posible desde el punto de vista de mi experiencia tramitando este tipo de repatriaciones hace 10 años atrás.